Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo lo que vamos a ver es qué nos dice el libro acerca de ese problema que estamos introduciendo en estos últimos días, que es la inflación. Y para ello vamos a comentar las páginas 74, 75 y 76 del libro de texto que podéis encontrar en econosublime.com y que todos deberíais tener ya en formato PDF. Pues en la página 74 nos encontramos con una definición del concepto de inflación y las dos consecuencias principales que trae la inflación para una economía. Bien, el concepto de inflación lo tenéis aquí. Es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios en una economía. Bien, es muy importante comprender esto de generalizado y sostenido. Generalizado quiere decir que aumenta el precio de la mayor parte de los bienes. Porque claro, tenemos que tener en cuenta que la inflación se mide a través de un indicador que explicamos también en otro vídeo, que era el indicador del IPC, el índice de precios al consumo. Es decir, la inflación implica que el IPC aumenta de un mes para otro, o de un periodo de tiempo para otro. Y el IPC es una media de precios, ¿de acuerdo? Para explicarlo así rápidamente. Entonces, que aumente el IPC no quiere decir que aumenten todos los bienes de precio, pero sí la mayor parte de esos bienes, ¿de acuerdo? Entonces es generalizado, aumenta el precio de la mayor parte de los bienes, no de todos, pero de la mayor parte, y además es sostenido. Es decir, que para que hablemos de inflación, este incremento de precios se tiene que dar durante un periodo largo de tiempo, no en un mes. O sea, en un mes puede haber inflación, pero bueno, no es un problema, ¿de acuerdo? Es decir, sostenido en el tiempo. Esas son las dos características principales de la inflación. Es el crecimiento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en la economía, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí me habla de las consecuencias. Las consecuencias estas las comentamos en un vídeo y la primera de ellas, la más clara, es que hay una pérdida de poder adquisitivo. Ya sabéis, el poder adquisitivo es lo que un individuo, o sea, el poder adquisitivo de un individuo es lo que puede comprar. Y lo que puedo comprar depende de dos cosas, de su dinero y de los precios de las cosas que quiere comprar. Si mi dinero se mantiene constante y sin embargo los precios están subiendo, ¿qué pasa aquí? Que mi poder adquisitivo está disminuyendo. ¿De acuerdo? Y entonces la inflación lo que provoca es eso, que el poder adquisitivo y lo que es lo mismo, el valor del dinero que yo tengo cada vez valga menos. Es decir, imaginaos que yo tengo 1.000 euros. 1.000 euros hoy me permiten comprarme una serie de cosas, pero si los precios suben, aunque yo siga teniendo 1.000 euros, el valor de ese dinero se ha esfumado. No hay. ¿Por qué? No es que se haya ido del todo, pero ha perdido bastante valor. ¿De acuerdo? Porque el dinero, o sea, para lo que vale principalmente es para comprar, ¿de acuerdo? Y también para mantener mis ahorros. E igualmente, si yo mantengo mis ahorros en dinero y los dejo 5 años ahí guardados, metidos en una caja fuerte, cuando los saque dentro de 5 años, si ha habido inflación, pues ese dinero va a valer menos. Así que fijaos, el poder adquisitivo del dinero de las personas cae. El valor del dinero cae. Esa es la primera consecuencia. Pérdida del poder adquisitivo y del valor del dinero. Y otra consecuencia muy importante es lo que hablábamos de la incertidumbre. La incertidumbre se genera porque, claro, sobre todo a los empresarios les gusta, porque aquí hay una parte muy importante de la economía, que son las empresas, ¿de acuerdo? Que tienen que crear empleo, que tienen que producir, y para eso tienen que invertir. Y un empresario invierte siempre y cuando sea capaz de planificar. Es decir, yo no voy a lo loco a montar una empresa. Yo, cuando quiero montar una empresa, tengo que intentar planificar qué va a pasar. Pero no de aquí para mañana, sino de aquí para varios años. Y una parte muy importante de la planificación es saber cuánto te va a costar la materia prima que vas a utilizar, cuánto vas a tener que pagar a tus trabajadores, es decir, cuáles van a ser tus costes. Y también es muy importante planificar a qué precio vas a vender tu producto. Ahora resulta que si hay inflación, una inflación elevada, un empresario no va a ser capaz de planificar de aquí a largo plazo cómo van a evolucionar los precios. Si están creciendo a lo loco, ¿qué va a pasar? ¿Va a seguir este crecimiento? ¿Va a seguir? La estabilidad de precios es fundamental para que los agentes económicos tomen decisiones económicas adecuadas y basadas en... No, o sea, tú cuando tomas una decisión económica no vas a eliminar el riesgo, ¿no? Es decir, un empresario puede planificar y equivocarse,
Pero cuanto más estable sea la economía y más estables sean los precios, menos posibilidad de equivocación va a tener. Ahora, si los precios están cambiando, están subiendo, o sea, a lo loco, es imposible hacer una planificación. Y eso pararía la inversión. Si para la inversión de los empresarios, está claro que si un empresario no invierte y decide no crear una empresa o decide no ampliar su negocio, esto provoca desempleo. Y entonces lo que en principio era un problema de precios, que parecía una chorrada, se está convirtiendo en un problema real en la economía y muy importante, que es el desempleo. Así que ya sabéis, la principal consecuencia o las principales consecuencias son dos. Pérdida de poder adquisitivo, mi dinero vale menos, eso es el resumen. Y la segunda, la incertidumbre que se genera en la economía, que puede dar lugar a problemas más graves. La página 75 me habla de un aspecto muy interesante, que son los ganadores y los perdedores con la inflación. Es decir, sí, la inflación es un problema económico, pero resulta que hay gente que le viene bien y hay gente a la que le viene mal. Bueno, en general, esto de decir ganadores de la inflación es un poquito... Estamos falseando un poco. Si hay una inflación importante, no se puede hablar de ganadores precisamente por la incertidumbre que genera, ¿de acuerdo? Pero hay gente a la que le afecta menos la inflación que a otras. ¿Quiénes son los principales afectados por la inflación? Primero, los que ahorran. Y sobre todo los que mantienen sus ahorros en metálico o en cuentas corrientes. Es decir, lo tienen en casa guardado o lo tienen en el banco, pero invertido en depósitos, en productos que no generan rentabilidad. ¿Qué pasa? Que como la inflación hace esfumarse el valor del dinero, pues cuando tú quieras echar mano de ese dinero o de ese depósito, resulta que vas a tener menos dinero. Es decir, si yo meto 1.000 euros hoy en mi cuenta corriente, la cuenta corriente es un producto bancario que no genera ninguna rentabilidad. Esto ya lo explicamos en su momento en clase. Si yo meto 1.000 euros hoy en mi cuenta corriente y lo dejo ahí durante 10 años, yo cuando saque esos 1.000 euros voy a tener 1.000 euros en mi mano. Los voy a tener, ¿de acuerdo? En billetes y monedas voy a tener 1.000. Pero su poder de compra ha disminuido, con lo cual a mí me está perjudicando la inflación. Es decir, me ha perjudicado esa forma de ahorrar, ¿de acuerdo? Luego también, fijaos, importante, los prestamistas, es decir, los que prestan dinero. ¿Por qué? Imaginaos que yo le presto a un amigo, a mi amigo Antonio, le presto 100 euros. Y le digo, oye, me lo devuelves dentro de un año. Y claro, yo como soy tan buena gente, pues yo no le cobro ningún tipo de interés. ¿De acuerdo? Y Antonio, al cabo de un año, porque es una persona formal, pues resulta que me devuelve los 100 euros. Bien. Al principio, ¿qué pasa? Aquí nadie ha perdido ni nadie ha ganado, ¿no? Sí. He perdido yo. He perdido yo, que se lo he prestado, y cuando él me ha devuelto la misma cantidad de dinero, como yo le dije, por otra parte, resulta que lo que me ha devuelto vale menos que antes. ¿Por qué? Porque ha habido inflación, los precios han subido, así que yo puedo comprar menos cosas que antes con esos 100 euros. Así que yo, como prestamista, he perdido. Es decir, me ha devuelto la misma cantidad de dinero, pero el valor de ese dinero ha bajado con respecto a lo que valía antes. Y después también los pensionistas y trabajadores, sobre todo aquellos que tienen un salario fijo, una pensión fija, también se pueden ver perjudicados. Claro, es lo mismo. Es decir, si yo cada vez recibo 2.000 euros de sueldo, pero resulta que los precios están subiendo, pues esos 2.000 euros el mes pasado valían más que ahora. Estoy perdiendo, ¿de acuerdo? Generalmente es verdad que los salarios se revisan anualmente según el IPC. Es decir, hay una revisión de salarios y hace que más o menos se incremente el IPC. Pero bueno, ya sabemos que esto se realiza al año, con un año de retraso, y muchas veces la inflación es exagerada y descontrolada, pues muy complicado que te ajusten el salario al IPC real, ¿de acuerdo? Bien, pues estos son los perdedores, los ahorradores, los prestamistas, los pensionistas y trabajadores con salario fijo, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, dice, ¿quién gana? Bueno, para empezar, fijaos, vamos a explicar este primero. Los que piden prestado. Los que piden prestado ganan, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque es la operación contraria. Yo cuando le presté 100 euros a Antonio
podía comprar con esos 100 euros más de lo que yo puedo comprar cuando me lo devuelve. Él ha salido ganando. ¿Entendéis lo que quiero decir? Él ha salido ganando con esa operación. Involuntariamente, o sea, que él no quería, pero sí. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Y luego, el Estado. El Estado también puede salir ganando, porque, por ejemplo, a la hora de cobrar impuestos, un impuesto, como me explican aquí, como el IVA, resulta que el IVA es un tanto por ciento del precio. Si los precios están subiendo, lo que estamos pagando de IVA es mayor. Esa es la primera cuestión, ¿de acuerdo? Luego también es verdad que, fijaos, un trabajador tiene que ir haciendo... poneos en la situación de un trabajador que tiene una nómina mensual. Pues en su nómina mensual, en lo que gana mensualmente, el Estado le está quitando. No es que, vamos a ver, no es que le esté quitando, es que me cobra unos impuestos, ¿de acuerdo? Por IRPF mensualmente. También a autónomos, ¿de acuerdo? Mensualmente. Y también a las... Estoy poniendo el ejemplo del trabajador o del autónomo, pero también a las empresas, ¿de acuerdo? Mensualmente yo voy aportando una parte de mi salario al Estado. Y cuando llega esta época en la que estamos, mayo, junio, julio, yo tengo que hacer la declaración de la renta. Y entonces me dicen, oye, ¿tú cuánto has aportado? Pues digo, yo he aportado 20.000 euros. Pero 12.000 euros, ¿de acuerdo? Yo he aportado 12.000 euros. Y el Estado me dice, bueno, oye, pues te has pasado, me tenías que haber aportado nada más que 10.000, te devuelvo 2.000. Esa es la declaración de la renta, ¿de acuerdo? Te devuelvo 2.000 euros. Pero claro, resulta que los 2.000 euros que me devuelve el Estado valen menos que antes. Él me ha estado cobrando una parte de mi salario cuando valía más que ahora. Así que el Estado ha salido ganando con ese intercambio. ¿De acuerdo? La inflación hace que el Estado se beneficie también de esa parte, de las aportaciones que yo voy haciendo mensualmente. Bueno, así que ya veis, el Estado es una parte que puede beneficiarse de la inflación. Tenemos que tener en cuenta que el Estado somos todos, ¿eh? Esta es la filosofía del Estado, ¿no? Y después que los que piden prestado también se pueden ver beneficiados. Bueno, quería hacer un inciso con respecto a esto de lo que piden prestado, porque yo he puesto el ejemplo de que le presto mi dinero a un amigo y no le cobro interés. Pero imaginaos que yo a Antonio, yo soy Alberto, y aquí está Antonio. ¿De acuerdo? Y yo le digo, Antonio, mira, te presto 100 euros y luego tú cuando me lo tengas que devolver dentro de un año te voy a cobrar, por buena gente, un 1% de interés. Así que Antonio dentro de un año me devolverá 101 euros. Perdón, aquí he puesto por ciento, no. 101 euros, ¿de acuerdo? Te presto 100 euros y tú me devuelves 101. Te cobro un 1% de tipo de interés. Bien, alguien me puede decir, bueno, pues si le cobras interés, ya te estás protegiendo de la pérdida de valor del dinero, porque ya no te devuelve lo que tú le diste, te devuelve un poquito más. Así que te proteges, ¿de acuerdo? Como tengo más dinero, aunque haya perdido poder de compra, pues aún así lo sigo manteniendo por haberle cobrado ese tipo de interés. Claro, pero ¿y si la inflación, ¿y si la inflación que ha habido en ese año es del 3%? Aunque yo le haya cobrado interés, mi dinero ha perdido valor. Es decir, él me ha dado dinero por valor de un 1% más, pero resulta que la inflación me ha quitado un 3% de valor. Así que yo, en realidad, he perdido un 2% de poder adquisitivo en esa operación. ¿Entendéis? Por esto la inflación, cuando hay mucha inflación, también tienden a subir los tipos de interés que cobran los bancos. ¿De acuerdo? Esto también es muy importante. La deuda se encarece porque los bancos no se quieren pillar los dedos. ¿De acuerdo? Es decir, uy, están subiendo mucho los precios. ¿Cuánto? Y además no sé cómo van a evolucionar. ¿Cuánto te cobro? Uf, no sé. Entonces te cobran más de la cuenta debido a la inflación. ¿De acuerdo? Bueno, espero que haya quedado más o menos claro. Vamos a ver la siguiente página. Y bueno, en la página 76 del libro me habla de las causas de la inflación, es decir, qué es lo que puede provocar la inflación. Y aquí me habla de dos causas, que es la inflación de demanda y la inflación de costes.
La inflación de demanda viene provocada, como dice aquí, porque hay un exceso de demanda de bienes. Es decir, los agentes económicos, las empresas, el Estado y las familias compran demasiados bienes. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, por un lado, imaginad que yo tengo una oferta de 3 lápices, ¿de acuerdo? Esta es la única oferta que hay en el país. Y ahora resulta que hay gente que quiere comprar 4 lápices. Pues si hay demasiada demanda para la oferta que hay, lo que ocurre en el mercado es que los precios tienden a subir, que los bienes tienden a subir de precios. ¿De acuerdo? Demasiada demanda para la oferta que hay. Y también puede pasar una cosa, es decir, puede haber... ¿Y qué es lo... Quiero decir, podemos pensar, ¿por qué se genera esta demanda? Una de las causas principales es la que viene aquí, ¿de acuerdo? Una de las causas principales es la que viene aquí. Se imprime demasiado dinero, es decir, el Banco Central Europeo tiene que controlar la cantidad de dinero que hay en la economía, la cantidad de monedas y billetes y también de depósitos bancarios que hay. Cuando hay mucho dinero en la economía, ¿de acuerdo?, se tiende a incrementar el consumo. Eso, en un momento de crisis, no puede ser, no puede, como ahora, por ejemplo, pues puede estar bien, porque ahora mismo lo que se necesita es consumir, con lo cual el Banco Central Europeo está facilitando eso, la creación de dinero, pero en momentos en los que la economía va muy bien, muy rápido y está subiendo un montón, que haya demasiado efectivo en la economía tiende a incrementar la inflación, ¿de acuerdo? Por dos causas. Primero, porque la gente tiene más dinero en su bolsillo, y como tiene más dinero en su bolsillo, compra más, ¿de acuerdo? Y por otra, si hay mucho de una cosa, su valor cae. Así que si hay mucho dinero, el valor del dinero también cae. Y eso es inflación, ¿de acuerdo? Con lo cual, la inflación de demanda viene provocada ¿por qué? Por el incremento de la demanda. Demasiada demanda para la oferta que hay, ¿de acuerdo? Y luego, la otra inflación es la inflación de costes. La inflación de costes es la que viene provocada por el incremento de los costes de la empresa. Es decir, si yo tengo que una empresa que produce este lápiz tiene que comprar la materia prima, tiene que comprar el salario, tiene que pagar los alquileres, claro, esos son costes de producción. Si se incrementan esos costes de producción por cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? Si este lápiz vale 60 céntimos y se incrementan los costes de producción de este lápiz, la empresa, para seguir obteniendo beneficio, tiene que incrementar su precio en el mercado. Así que cuando hay un incremento en los costes de producción, materias primas, salarios, ojo, también es un coste de producción que nunca se menciona, pero también el margen de beneficio de los empresarios, ¿de acuerdo? Es decir, si un empresario se lleva con este lápiz un margen de beneficios del 10% y ahora dice, pues yo me quiero llevar un 15%, y para hacer eso tengo que incrementar mis costes, o sea, y para hacer eso tengo que incrementar el precio, pues está habiendo inflación, ¿de acuerdo? O sea que los costes de producción, todos los costes de producción, incluidos los márgenes empresariales, si se incrementan esos costes, hacen incrementar el precio de los bienes, generando así inflación de coste, ¿de acuerdo? Y después también hay otra inflación, que aquí no viene mencionada, pero la mencionamos en un vídeo, que es la inflación estructural. La inflación estructural es aquella que viene provocada por un mal funcionamiento de la economía, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un mal funcionamiento de la economía es una economía en la que haya poca competencia entre empresas. Es decir, imaginaos una economía en la que hay poca competencia. Y ahora resulta que yo digo, una economía en la que se produce este lápiz. Ya yo digo, bueno, vamos a ver, si este lápiz lo quiero vender a 2 euros, lo vendo a 2 euros. Y total, solamente estoy yo. Como si lo quiero vender a 3. No me compite nadie, ¿de acuerdo? Y si alguien lo quiere comprar, me tiene que pagar esto. Y además, como soy la única que produce lápices. Entonces, eso es un mal funcionamiento de la economía. Poca competencia. Si hubiese más competencia, aunque a las empresas se le incrementasen los costes de producción, las empresas tendrían que hacer malabares para subir el precio. ¿Por qué? Porque hay cientos y cientos de empresas que producen este mismo lápiz. Así que si a ti te cuesta más, ya te puedes buscar las vueltas, porque si le subes el precio, te vas a quedar sin clientes. Entonces,
En una economía en la que hay poca competencia puede haber una inflación estructural, debido al mal funcionamiento de la economía y del mercado. Bueno, pues esto es todo lo que quería que viésemos de inflación, mantener una actividad sobre estos temas. Espero que haya quedado claro y por favor, si no es así, preguntadlo, por favor. Estoy esperando vuestras llamadas. Que sabéis que me podéis llamar por Skype, ¿eh? Bueno, hasta luego.